Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué rico poder compartir con ustedes este espacio maravilloso de conversación. Para iniciar este espacio quiero presentarme. Yo soy Tatiana Urán Morales, soy diseñadora de servicios y experiencias en Emtelco y me han invitado a este espacio para conversar, para construir y para compartirles todo lo que a lo largo de mi experiencia laboral diseñando experiencias he podido aprender. Así que les doy la bienvenida a este espacio. Espero que podamos conectarnos, disfrutar y llevarnos información de valor para los procesos de diseño de experiencias al interior de nuestras organizaciones y de nuestros equipos de trabajo. A lo largo de toda mi historia laboral, pues quiero empezar por contarles que he identificado que existen tres componentes claves cuando se trata de diseñar o gestionar la experiencia de nuestros clientes. Sabemos que la experiencia son todos esos momentos de verdad, esos puntos de contacto que vive el cliente con una marca y hay tres elementos que para mí hoy son fundamentales en esas experiencias. El primero de ellos son los procesos y cuando hablamos de procesos me refiero a la forma en que organizamos y estructuramos cada una de las acciones para poder dar respuesta a las necesidades de los clientes. Y los procesos son claves porque en la medida en que sean mucho más simples y más claros y consistentes, van a permitir generar mejores experiencias. El segundo componente clave en la experiencia que entregamos a nuestros clientes es la tecnología. Sobre todo ahora que vivimos en un mundo cada vez más desarrollado en términos tecnológicos, ahorita la inteligencia artificial generativa está llegando para quedarse, para generar conversaciones más humanas, más cercanas, más fluidas. Entonces, el segundo elemento clave es ese precisamente, la tecnología como el habilitador que permite que esas experiencias sean más personalizadas, sean más fáciles y más ágiles de cara a nuestros clientes. Y el tercer elemento clave desde mi experiencia en temas de experiencia de clientes son las personas, porque finalmente son los seres humanos quienes tienen ese contacto con el cliente y quienes a través de su empatía, su conocimiento y su actitud de servicio hacen que cada punto de contacto realmente se convierta en una experiencia memorable. Y teniendo en cuenta esos tres elementos claves, llego a esta charla para hablarles precisamente del tercer elemento. La charla que he preparado para ustedes el día de hoy está enmarcada en las personas, en esas personas que logran que ese contacto sea realmente positivo, que ese contacto sea realmente especial, y son las personas las que transforman realmente las experiencias. Para lograr que las personas que tienen contacto con cliente transformen las experiencias, hay algo clave y es la cultura que se vive al interior de las organizaciones. Dependiendo de esa cultura interior, de las dinámicas organizacionales, de la forma en que nos relacionamos al interior de la empresa, esas experiencias que vamos a entregar de cara a esos clientes finales pueden ser más o menos positivas. Entonces, he decidido llamar mi charla Cultura centrada en el cliente, porque lo que quiero compartirles hoy es precisamente esas estrategias y algunos elementos claves para lograr que lo que se vive al interior de la empresa se proyecte al exterior y que esas personas que hacen parte de nuestros equipos de trabajo y que están teniendo contacto con el cliente puedan comunicar realmente ese propósito que tenemos como marca, que en cada momento de verdad y en cada relación proyecten esa cercanía, amabilidad, empatía, ese relacionamiento que queremos que vivan los clientes que tenemos en cada una de nuestras marcas. Para ejemplificar un poco este tema de cultura centrada en el cliente, quiero compartirles una historia. Esta historia sé que la van a encontrar en internet, en varios videos, pero yo quiero contárselas. Y es la historia que narra un psicólogo español quien en alguna oportunidad quiso compartir la experiencia que tuvo tratando de buscar información sobre un hotel para ir a buscar, a pasar vacaciones con su familia. Este experto en temas de psicología positiva nos cuenta que estaba buscando ese hotel, pidió algunas recomendaciones en internet y varias personas le mencionaban el mismo hotel. Va y busca información de este hotel en el sitio web, pero el sitio web estaba en remodelación, no había información disponible.
Así que él decide escribir un correo electrónico para pedir información y pedir algunas fotografías porque parte de planear sus vacaciones era poder convencer a su esposa de que ese hotel era un buen hotel, las personas se lo habían recomendado, así que él necesitaba esas fotos para podérselas mostrar a su esposa y a sus hijos y convencerlos de reservar en ese lugar. Envía entonces el correo electrónico al hotel pidiendo información, pidiendo fotografías y nos cuentan esta historia que recibe un correo electrónico de vuelta, un correo electrónico de la responsable de recepción del hotel. Y es un correo electrónico especial porque en ese correo electrónico la responsable de la recepción, que se llama Ana, le dice que no hay imágenes del hotel en el sitio web porque el sitio web está en remodelación, pero que ella rápidamente subió a las habitaciones, que buscó una habitación que ella cree que le puede servir a él, a su esposa y a sus hijos, que se puede adaptar a su familia, y le tomó algunas fotografías con su cámara personal y le adjunta las fotografías en el correo. Además, de manera muy jocosa le dice que si necesita remodelar la habitación, pues ella puede hablar con su jefe, porque si ya se dieron a la tarea de remodelar en la web, pues remodelar una habitación no estaría de más. En realidad, pues es parte como de volver muy jocosa la situación, pero lo que hace esta recepcionista es dar un plus en esa respuesta. Ella perfectamente pudo haber contestado, en este momento no hay fotos porque estamos en remodelación de la web, puede volver a buscar información más adelante, pero esa cultura centrada en el cliente, esa cultura centrada en la experiencia que están entregando, la hizo movilizarse y encontrar alternativas para dar respuesta a ese cliente potencial del hotel. Ir, tomar las fotografías, identificar cuál era la habitación que podía adecuarse más a su familia, a su esposa y a sus hijos. Y con esto logra generar emociones de bienestar y logra que finalmente este personaje pues reserve en el hotel. Eso es realmente lo que hace una cultura centrada en el cliente. Si bien esta recepcionista en esencia puede ser una persona cercana, empática, es muy probable que las dinámicas que se viven al interior del hotel respalden este tipo de comportamientos. Y es por eso que es importante a la hora de pensar en la experiencia de clientes, no solo quedarnos en diseñar mejores procesos, en utilizar la mejor tecnología, sino en garantizar que al interior de nuestra empresa, que al interior de nuestros equipos de trabajo, realmente se viva una cultura en donde el cliente sea el centro, para que a la hora de relacionarnos por fuera de esos equipos, por fuera de las empresas, eso que se siente al interior se pueda vivir al exterior. Bueno, podemos preguntarnos entonces, ¿qué es la cultura? Para saber cuando decimos que tenemos una cultura centrada en el cliente, ¿a qué nos referimos? Tenemos que definir qué es cultura. Cuando hablamos de cultura y de cultura organizacional sobre todo, nos referimos a esos valores, comportamientos, hábitos, costumbres que se tienen al interior de una empresa o de un equipo de trabajo. Son esos comportamientos que definen cómo se relaciona ese equipo. La cultura organizacional o la cultura de los equipos de trabajo en realidad es como el alma de las organizaciones, es la identidad de esas empresas y es la que finalmente orienta la forma en que se relacionan. Cuáles son esos hábitos, cómo conversamos, en qué espacios, qué símbolos, incluso qué rituales tenemos como organización, qué es importante para nosotros. Todos esos elementos hacen parte de la cultura organizacional. La cultura organizacional siempre va a existir. Gestionemos o no gestionemos los valores, las normas, las costumbres, una cultura por naturaleza se da, porque donde hay interacción de seres humanos, pues se desarrollan este tipo de cosas aleatoriamente, es decir, van surgiendo en medio de la relación, pero lo que debemos hacer es intencionarla, es garantizar que esos valores, esas creencias, esos hábitos o normas estén centrados en el cliente. Si queremos lograr que al interior se viva una cultura en donde el cliente es importante, en donde el cliente es el centro, en donde tomamos decisiones pensando en él, pues debemos intencionar todos estos elementos de la cultura para que así se viva realmente. Como les decía al inicio, pues lo que se vive al interior de la organización es lo que se refleja al exterior de la organización. Entonces,
Si dentro de nuestra organización pensamos en el cliente, entendiendo que el cliente no es solamente el usuario final con el que interactuamos en un canal o al que le vendemos un producto o un servicio, sino que el cliente es todo aquel con el que tengo relación, todo aquel que no soy yo, todo aquel que dentro de mi empresa es mi cliente interno, necesita información de mi proceso, necesita insumos de lo que hago. Cuando yo me centro en satisfacer las necesidades de todos los clientes que puedo atender, internos y externos, eso es finalmente lo que se va a proyectar al exterior de la organización. Eso es lo que van a percibir las personas que interactúan con los colaboradores o los empleados de esa organización o ese equipo en el que estamos gestionando una cultura centrada en el cliente. ¿Cómo lograr que nuestra cultura esté centrada en el cliente? Entonces hoy les voy a hablar un poquito de eso porque el objetivo de esta charla es que ustedes se vayan con algunas herramientas o algunos elementos claves. Ya definimos la cultura, ya dijimos que la cultura son esas creencias, esos valores, esos símbolos, rituales que tenemos al interior de la organización, pero la cultura siempre debe estar enmarcada y debe partir del propósito organizacional. El propósito es como ese objetivo superior que tenemos al interior de la organización. Eso para lo que nos movemos, para lo que trabajamos todos los días. Los seres humanos generalmente y siempre estamos en busca de propósito. Estamos buscando propósito personal y también buscamos compañías, organizaciones en donde podamos alinearnos o conectarnos con un propósito superior. Entonces, el propósito es como ese objetivo mayor, ese gran reto, ese motivador que nos moviliza a trabajar y a gestionar todo lo que hacemos al interior de una compañía. Aquí, por ejemplo, tenemos una referencia o definición de propósito que nos dice que cuando hablamos de propósito, hablamos de una razón trascendente que genera un comportamiento. Un propósito es la razón profunda, la más fuerte, la más real, es la razón detrás de todas las razones. Y cuando hablamos de cultura decimos que hay que tener claridad en ese propósito. ¿Cuál es la razón por la que todos estamos en esta organización? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué nos moviliza? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Y miren que en la definición nos hablan de comportamiento. Cuando yo tengo claridad de propósito y el para qué estoy aquí, eso se ve reflejado en los comportamientos cotidianos que vivo al interior de mi organización y en mi equipo y en el relacionamiento con mi cliente. Entonces, no hay cultura sin propósito. Si yo no sé para qué estoy aquí, los comportamientos van a ser tan diversos, tan variados, tan distintos entre sí, que no vamos a tener una cultura consolidada. Pero cuando yo tengo claridad de propósito, gestiono mi día a día en función de ese objetivo que quiero alcanzar. ¿Qué le permite el propósito a las organizaciones? Lo primero, orientación estratégica. Cuando tenemos claridad del propósito de nuestro equipo de trabajo o de nuestra organización, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Un segundo elemento que nos entrega el propósito es motivación y compromiso. Tener esa claridad de hacia dónde vamos también nos incentiva a movernos, nos motiva, nos moviliza, nos sentimos vinculados con algo más grande que nosotros. Entonces es importante que nuestros equipos, para lograr esa experiencia que queremos entregar a los usuarios finales, estemos recordándole a la gente para qué estamos aquí, cuál es el propósito, qué nos mueve en el día a día. Muchas veces en las tareas cotidianas, pues se vuelve una tarea más, una llamada más, una conversación más, un correo electrónico más, una reunión adicional. Pero si lo amarramos a ese propósito superior, cobran sentido esas acciones cotidianas. Y ya sé que esa llamada que estoy atendiendo de ese cliente, ese chat, ese correo electrónico que estoy contestando o esa reunión a la que estoy asistiendo, suman a ese propósito superior que como organización o como equipo de trabajo perseguimos. Así que las personas se van a sentir mucho más motivadas y comprometidas cuando tienen claridad del propósito por el cual hacen parte de este equipo. Y lo tercero que nos entrega el propósito es cohesión cultural. ¿Qué significa esto? Que todas las personas nos movemos en torno a comportamientos que respaldan ese propósito. Y cuando hay personas que no se movilizan en torno a esos comportamientos,
pues esas personas van sintiendo que no hacen parte del equipo y tomarán decisiones al respecto, pero la cohesión cultural son acciones cotidianas muy encaminadas a eso que queremos lograr. Todos nos sentimos parte de un equipo que está en función del mismo objetivo. Entonces, ya sabemos qué es la cultura, ya sabemos que para generar una cultura centrada en el cliente necesitamos definir un propósito, pero no solo definirlo, un propósito centrado en el cliente, no solo definirlo, sino comunicarlo, socializarlo, que las personas de nuestro equipo de trabajo sepan para qué hacen parte de esta organización. Y el saber para qué hacen parte de la organización les va a permitir vivir comportamientos cotidianos asociados o alineados a ese propósito. Una vez tengamos ese propósito claro y que en ese propósito el cliente sea el protagonista, el cliente de nuestra empresa aparezca, sea visible en ese propósito organizacional, lo que debemos hacer es diseñar nuestro modelo cultural. Es decir, empezar a definir con esa claridad de propósito cuáles son esos comportamientos, valores, símbolos que hacen parte de nuestra cultura. Si ya sé que quiero alcanzar, el marco conceptual o el modelo cultural nos permite definir el cómo vamos a lograr ese propósito. Un modelo cultural es como una representación estructurada de todos esos elementos que sostienen la cultura. Entonces ahí definimos valores, comportamientos compartidos, símbolos, la forma en que lideramos esta organización, cómo son los líderes de esta empresa para alcanzar ese propósito en donde el cliente es el protagonista, qué tipo de liderazgo necesitamos. Entonces les voy a dar un ejemplo para que lo aterricemos mucho más de cómo sería la definición de ese marco conceptual. Supongamos que estamos en una empresa en donde definimos que nuestro propósito es construir relaciones de confianza con nuestros clientes. Ese es nuestro propósito. Vamos a construir relaciones de confianza con nuestros públicos en general, clientes internos, clientes externos. Ese es el propósito, entonces aparece un atributo clave o un valor clave dentro de ese modelo cultural que puede ser, por ejemplo, la transparencia. Para yo lograr construir relaciones de confianza necesito equipos y personas transparentes. Y un comportamiento, que es ya una acción concreta que demuestra ese valor, podría ser, por ejemplo, que en esta empresa de manera semanal tenemos un espacio de conversación en donde nos reunimos todos para hablar de lo que hemos hecho muy bien y de lo que tenemos que mejorar. Y ese es un ritual que hacemos todas las semanas, es un comportamiento tangible y ese comportamiento nos permite generar transparencia y alcanzar ese propósito de construir relaciones de confianza. Con ese ejemplo les quiero mostrar que esas acciones cotidianas y del día a día son las que van dando como ese norte y ese camino hacia alcanzar ese propósito, logrando esa cultura en donde el cliente sea el protagonista. Entonces, definir el propósito y definir ese modelo cultural que nos indique cómo nos relacionamos al interior de esta empresa para que ese relacionamiento interior se refleje en el exterior. Quiero empezar entonces a darles 5 recomendaciones o elementos claves a la hora de movilizar una cultura centrada en el cliente. Recordemos, yo quiero que mis clientes vivan experiencias memorables, positivas. ¿Qué tengo que hacer al interior de mi organización para que eso se vea reflejado al exterior? Entonces les voy a dar 5 recomendaciones importantes. La primera, elegir las personas que se alinean a esa cultura organizacional que ya hemos definido y a ese propósito superior centrado en el cliente. Así como ocurre en otros contextos de la vida, por ejemplo, nos vamos a vivir a otro país y hay unos elementos culturales en ese país, un idioma, un estilo de vida, la alimentación, la forma en que las personas se relacionan. A veces nos adaptamos y a veces no tanto. O las personas se pueden adaptar, por ejemplo, a una organización o una comunidad cultural, una comunidad religiosa, una comunidad deportiva. En esos espacios también hay elementos culturales. Hay personas que nos adaptamos a algunos lugares y otras no. ¿Qué debemos hacer desde nuestros procesos de elección de los colaboradores de las marcas o de nuestros equipos de trabajo?
validar esa capacidad de adaptación que pueden tener esos nuevos colaboradores frente a esos componentes culturales. Esta persona se adapta fácilmente a esta cultura. Si aquí hablamos de una cultura de transparencia, hablamos de una cultura de cercanía, hablamos de una cultura de empatía y tenemos un propósito superior que está centrado en el cliente, esta persona que estamos eligiendo puede fácilmente lograr adaptarse. No significa que esa persona desde el inicio llega completamente familiarizada o adaptada, pero sí hay unos elementos iniciales que nos pueden indicar si esa persona puede moverse con facilidad dentro de esa cultura organizacional que hemos definido. Así que el primer elemento clave viene desde la selección de las personas que hacen parte de nuestro equipo. Los valores de nuestra organización, los rituales, los comportamientos se alinean con esa persona y también es válido presentarles a las personas cuando les hacemos un proceso de selección nuestra cultura, nuestro propósito y que ellas puedan evaluar si ellas pueden sentirse cómodas y lograr un proceso de adaptación frente a eso que les estamos mostrando. Segundo elemento clave para lograr una cultura centrada en el cliente, potencializar nuestros equipos de trabajo. Si bien ya hicimos una muy buena elección de las personas que hacen parte de la organización o de nuestro equipo, es importante seguir formándonos en la cultura centrada en el cliente. ¿Qué pasa con los procesos formativos de la mayoría de las empresas que están muy enfocados en esas habilidades duras o en esas habilidades de conocimiento técnico, pero muchas veces dejamos de lado el desarrollo de habilidades para el relacionamiento con el cliente? Creemos que las habilidades de relacionamiento con el cliente solamente surgen si la persona las trae. No, también las podemos potencializar. También podemos desarrollar en nuestros equipos capacidades de conversación, capacidades de escucha, capacidad para analizar la realidad del cliente. Todo eso se puede potencializar. Así que el segundo elemento clave para desarrollar una cultura centrada en el cliente es desarrollar habilidades en los equipos, habilidades de relacionamiento, potencializarlas, seguirlos formando permanentemente y poniendo a prueba también esas habilidades para garantizar que ese ejercicio de potencialización sí está generando los resultados que esperamos. El tercer elemento clave a la hora de consolidar una cultura centrada en el cliente: generar espacios de conversación al interior de la organización en donde podamos hablar de todo eso que no está funcionando tan bien y de todo lo que podemos mejorar. Hay que permitir que los integrantes de los equipos sientan que hacen parte de la cultura, que pueden co-crearla, que pueden proponer. Los espacios de conversación lo que nos permiten también es lograr que las personas se empoderen de esa cultura organizacional y de su realidad y empiecen a movilizarla o a transformarla. Cuando nosotros simplemente hacemos definiciones de cultura, definimos el propósito, definimos los valores, las creencias, pero no socializamos ni compartimos y no involucramos a esos colaboradores en los espacios, lo que va a pasar es que esas personas no se van a sentir parte de esa cultura que hemos definido. Entonces, los espacios de conversación son claves para que ellos participen y se empoderen. ¿Qué es clave a la hora de conversar? Entender que todas las personas de la organización, independientemente de su responsabilidad o su cargo, tienen temas importantes por aportar. Reconocer también con humildad que no siempre los líderes conocen toda la información y que hay personas incluso en cargos básicos o muy operativos que tienen información relevante. Además, son ellos quienes están en contacto con los clientes todo el tiempo. Lo que tienen por aportar es realmente significativo. Definitivamente hay que abrir esos espacios de conversación. Cuarto elemento clave a la hora de gestionar la cultura centrada en el cliente: liderar. El liderazgo es clave para que las empresas puedan movilizarse teniendo el cliente en el centro. Los equipos de trabajo todo el tiempo están observando a sus líderes. No solamente están escuchando lo que el líder les dice, lo que el líder les comunica a través de los diferentes canales, sino que en realidad nos están observando. Y eso que observan en nosotros, en esos comportamientos cotidianos, es aún más relevante que todo lo que les podemos decir. Si yo hablo desde la cultura centrada en el cliente de ser empático, de ser cercano, de saludar, de sonreír, de poner al cliente en el centro, ¿qué referente soy como líder?
para que mi equipo de trabajo pueda ver en mí reflejado eso que desde el discurso yo les estoy pidiendo. Es importante ser coherentes para poder inspirar los equipos. Los equipos no se inspiran solamente con lo que podamos comunicar, con el lenguaje verbal. En realidad, lo que más inspira es el ejemplo que estamos entregando y esos comportamientos que tenemos cuando incluso creemos que nadie nos está viendo. Y el quinto elemento para lograr una cultura centrada en el cliente que quise traerles en esta charla es el de medir. Creemos que la cultura es un elemento muy cualitativo que no puede medirse, pero en realidad sí es importante darnos cuenta si esos comportamientos centrados en el cliente que definimos al interior de nuestra cultura organizacional sí se están materializando en esas interacciones cotidianas. Y es posible medirlos, identificarlos, darnos cuenta de cómo nuestra cultura está evolucionando. Nosotros generalmente nos enfocamos mucho en los resultados operativos, en cuánto vendemos, en cuánto cobramos, en esos indicadores de eficiencia o efectividad, pero también podemos monitorear esos indicadores que nos dicen qué experiencia estamos entregando, cómo se están sintiendo los clientes cuando están interactuando con nosotros. Eso nos va a permitir identificar si tenemos que evolucionar la cultura. La cultura no es estática, no es fija porque la hacemos los seres humanos y los seres humanos estamos en constante evolución. Entonces es importante medir la adopción de esos comportamientos, qué comportamientos nos cuestan más en esta organización, cuáles son más fluidos para nosotros y al medir esos comportamientos nos vamos a dar cuenta cómo iteramos o vamos evolucionando la cultura que está centrada en el cliente y que declaramos al interior de nuestros equipos de trabajo. Recordemos entonces los 5 elementos que les quise traer para esta charla. 5 elementos claves para que nuestra cultura esté realmente centrada en el cliente. Primero, seleccionar para nuestros equipos de trabajo personas que se adapten a ese propósito que definimos y a esos comportamientos y valores que tenemos como organización. Segundo elemento clave, el proceso formativo permanente que no se centre solamente en habilidades específicas o asociadas a conocimiento, sino también el desarrollo de comportamientos, que la gente pueda aprender a relacionarse mejor. Eso también lo podemos formar y desarrollar. Tercero, generar espacios de conversación en donde todas las personas puedan participar. Yo sé que a veces en las dinámicas organizacionales eso puede ser un poco difícil, porque pues tenemos que cumplir con los objetivos que tenemos de cara a nuestros clientes, pero podemos empezar a potencializar esos espacios cortos de conversación. A veces una conversación en un pasillo con 2 o 3 colaboradores me puede dar un insumo grande de lo que está pasando. No se trata de tener espacios en donde todos estemos juntos, si es así y podemos lograrlo será maravilloso, pero puede ser en esos espacios de pasillo, en esas conversaciones cortas que tenemos en un espacio de almuerzo. Tenemos que compartir más con los equipos de trabajo, porque como les decía ahora, ellos son quienes tienen información de valor de lo que está sucediendo en nuestra empresa y de lo que está pasando con nuestros clientes. Cuarto, liderar desde la coherencia, que seamos un reflejo de esa experiencia que queremos que se entregue a nuestros clientes, que nosotros como líderes mostremos esos comportamientos de manera cotidiana, incluso cuando creemos que nadie nos está observando. Y quinto, medir la cultura para seguirla transformando, darnos cuenta qué tanto de esos comportamientos y valores que definimos se materializan el día a día. Si declaramos que somos confiables, en realidad eso se materializa en nuestra cultura. Midamos y démonos cuenta de si es así o si tenemos que evolucionar esos valores y esos comportamientos definidos. Esos son los 5 elementos pues que quería traerles a este espacio. Hay algo clave que quiero decirles y es, todos podemos ser transformadores de la cultura de nuestra organización. A veces pensamos que para hacer transformaciones culturales y para decir que una cultura está centrada en el cliente, tenemos que hacer cosas extraordinarias, maravillosas. Está bien, todo eso extraordinario suma, pero también suman esas acciones cotidianas e individuales que nosotros podamos ejecutar. Para eso quiero decirles que es importante que cada uno de nosotros desarrollemos de manera secuencial nuestras habilidades.
Pensemos qué habilidades tengo que desarrollar para entregar una mejor experiencia a mi cliente y para cumplir el gran propósito que tiene mi organización. De manera individual, no tengo que esperar que mi líder, que mi jefe, que mi coordinador, que la persona que me lidera se acerque y me diga, tienes que trabajar estos temas. Yo puedo hacer un ejercicio personal de autoevaluarme y saber qué debo desarrollar para lograr apalancar una cultura centrada en el cliente. El segundo elemento es el poder del enfoque y la determinación. Muchas veces lo que nos pasa en nuestras organizaciones y en nuestros roles de manera particular es que nos enfocamos en muchas cosas. Tenemos mucho por hacer, muchos proyectos y eso sabemos que es parte de nuestro día a día, pero que no perdamos el enfoque sostenido en ese propósito superior, que no perdamos el norte de hacia dónde vamos, qué nos moviliza, cuál es nuestro motivador, hacia dónde nos dirigimos. Y el tercer elemento clave que cada uno de ustedes puede empezar a trabajar es preguntarse, ¿cómo puedo utilizar mis talentos para respaldar a otros que aún no han potencializado esta habilidad? Todos los seres humanos estamos dotados de una capacidad gigante para algunos temas. Todos tenemos talentos diversos, capacidades y potencialidades diversas. Preguntarnos también, ¿qué debo desarrollar? Pero ¿qué hago con lo que ya tengo? Y que tal vez otros integrantes de mi equipo, otros integrantes de la organización no lo tengan tan desarrollado. Estoy llamado también a poner ese talento al servicio de transformar y movilizar esta cultura para que realmente sea una cultura centrada en el cliente. Una sola persona con claridad, conciencia y voluntad puede hacer la diferencia en una cultura centrada en el cliente. Como les decía, no esperemos a que la organización haga grandes cambios o nos hable de el cliente es el centro para nosotros ya tenerlo claro, para preguntarnos desde mi rol, ¿qué habilidades adicionales necesito? Si mi rol es atender clientes, ¿qué necesito potencializar para atenderlos mejor? Si mi rol es generar informes, pero hay unos clientes que hacen uso de esos informes, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito reforzar? Si mi rol es atender clientes internos, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Nunca perder el foco de nuestro propósito y poner nuestros talentos a disposición de nuestros equipos. Si cada uno se encarga de esa partecita que le corresponde, vamos a lograr grandes transformaciones en las culturas organizacionales que estamos viviendo. Y para cerrar, pues tengo esta frase que creo que reúne todo lo que les quise compartir en este espacio, y es que la determinación individual es capaz de encender cambios culturales que trascienden y benefician a toda la organización. No esperemos para declarar que somos una organización centrada en el cliente, que sea el presidente, el gerente, los líderes quienes vengan y nos lo recuerden. Si bien ellos son los grandes movilizadores, cada uno desde nuestra realidad individual, desde ese rol que estamos desempeñando, podemos con determinación individual movilizar ese cambio cultural, hacer que las personas empiecen a vernos como referente. A veces los líderes no son no son los que tienen el cargo de líderes, son aquellos que con su comportamiento cotidiano movilizan, inspiran a otros. Entonces, para cerrar este espacio, la invitación que les dejo es justamente esa. Ya entendemos que la cultura centrada en el cliente son todos esos comportamientos, valores, atributos que ponen al otro en el centro, que ponen a mi cliente interno o externo en el centro. Así que yo debo trabajar en función de lograr mejores experiencias para ese otro. Que cada persona que tenga contacto conmigo al interior de la organización y fuera de ella tenga una experiencia realmente memorable, positiva. Agradezco a todos quienes se conectaron a este espacio y espero que todos estos elementos que pudimos compartir puedan empezar a llevarlos al interior de sus equipos de trabajo y puedan empezar a materializarlos en el día a día para crear realmente cultura centrada en el cliente.